Lección número 9 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 27 de mayo. El título de la lección de hoy es, Bajo sus pies. El tema central es, la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino, donde su soberanía es plenamente reconocida y su pueblo vive en paz y gozo eterno. Se enfatiza la esperanza de la resurrección y la vida eterna como fundamentos de la fe cristiana. El estudio de la lección de hoy se centra en Salmo capítulo 47, versículo 1 al 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, y Zacarías capítulo 14, versículo 4. Para una mayor comprensión, vamos a ver el contexto de estos pasajes, y luego analizaremos los versículos. Empecemos. El Salmo 47 es un himno de alabanza y aclamación a Jehová, reconociéndolo no solo como el Dios de Israel, sino como el Rey de toda la tierra. Para nosotros, los adventistas, este salmo tiene un profundo significado profético, ya que anticipa el reinado universal de Dios, que se manifestará plenamente en la segunda venida de Cristo. Históricamente, muchos eruditos sugieren que este salmo pudo haber sido compuesto para una festividad, o una procesión que celebraba la ascensión del Arca del Pacto a Jerusalén, simbolizando la entronización de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, para nosotros, la Iglesia Adventista, el Salmo 47 va más allá de un evento histórico israelita, es una visión gloriosa del futuro, cuando Dios reinará sobre todas las naciones y su soberanía será reconocida por todos. Se relaciona directamente con la ascensión de Jesús y su entronización en el cielo, y apunta al día cuando Él regrese como Rey de Reyes para establecer su reino eterno. Es un salmo que nos llena de gozo y esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Ahora que ya vimos el contexto, vamos a analizar los versículos 1 al 4. Empecemos. Versículo 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. En este versículo, se nos invita a todas las naciones, a todos los pueblos, a unirnos en una expresión universal de alabanza y gozo. Para nosotros, esto resuena con la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. No es solo Israel quien debe alabar a Dios, sino la humanidad entera. El batir las manos y la voz de júbilo no son solo gestos superficiales, son expresiones de la alegría profunda que brota de corazones que reconocen la soberanía de Dios y su poder redentor. Anticipamos el día en que todos los redimidos, de todas las naciones, batiremos las manos y aclamaremos a nuestro Dios con una sola voz, reconociéndolo como nuestro Rey y Salvador. Versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Este versículo nos recuerda la majestad y el poder de nuestro Dios. Él es Jehová el Altísimo, el que está por encima de todo, el que tiene control absoluto sobre el universo. La palabra temible no se refiere a un temor servil, sino a un profundo respeto y reverencia por su santidad, su justicia y su poder. Para nosotros, esto subraya la grandeza de aquel a quien servimos. Él es el Rey grande sobre toda la tierra, lo que significa que su soberanía no se limita a un pueblo o a un territorio, sino que abarca a toda la creación. Esta verdad nos da seguridad, no hay poder, humano o demoníaco, que pueda frustrar sus planes para la humanidad. Versículo 3. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Este versículo, desde nuestra comprensión adventista, no se refiere a una dominación terrenal o militar por parte de Israel sobre otras naciones. Más bien, lo interpretamos en el contexto de la victoria final de Cristo sobre el pecado y las fuerzas del mal. Nosotros somos el pueblo de Dios, la Iglesia de los últimos días, aquellos que se han unido a Cristo. Cuando Jesús regrese, Él someterá a todas las fuerzas opuestas a su reino. Las naciones debajo de nuestros pies simboliza la victoria compartida con Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Es una promesa de liberación y de un futuro donde la injusticia y la rebelión serán erradicadas, y nosotros, como sus hijos, participaremos de su triunfo. Versículo 4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. En este versículo, encontramos una promesa de bendición y de posesión futura. La heredad es más que una simple porción de tierra, es la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Para nosotros, esta heredad es la nueva tierra, el hogar eterno que Dios ha preparado para su pueblo. La hermosura de Jacob representa la gloria y la plenitud que Dios desea para su pueblo. El hecho de que Dios amó a Jacob, y por extensión, a su pueblo, nos asegura que esta elección es un acto de su amor incondicional y su gracia. Nos sentimos privilegiados de ser parte de ese Jacob espiritual, la iglesia remanente, a quienes Dios ha prometido una herencia gloriosa. En resumen,
Para nosotros, los adventistas, el Salmo 47, 1 al 4, es un poderoso himno de alabanza que nos invita a unirnos a la gran asamblea celestial y terrenal en la aclamación de nuestro Dios como el Rey universal. Reconocemos su majestad y su poder ilimitado sobre toda la creación. Visualizamos el día glorioso en que Cristo regresará para someter a todas las fuerzas del mal y establecer su reino eterno, un reino donde la justicia y la paz prevalecerán. Nos aferramos a la maravillosa promesa de que Él nos elegirá nuestra heredad, la nueva tierra, como una expresión de su amor por nosotros, su pueblo redimido. Este salmo nos inspira a vivir con gozo, con esperanza y con la certeza de que nuestro Dios reina y que su victoria final está asegurada. ¿Cómo se relaciona el Salmo 47, 1 al 4, con la lección de hoy? La relación entre el Salmo 47, 1 al 4, y la lección titulada Bajo sus pies, es profunda y se entrelazan de varias maneras, especialmente al enfocarse en la soberanía de Dios y el establecimiento de su reino. Aquí te presento cómo se relacionan. Número 1. La aclamación universal de Dios como Rey. El Salmo 47, versículo 1 y 2, nos llama a todos los pueblos a batir las manos y aclamar a Dios con voz de júbilo, reconociéndolo como Jehová el Altísimo, Rey grande sobre toda la tierra. El tema central de la lección es la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino, donde su soberanía es plenamente reconocida. Este punto se alinea directamente con la aclamación universal del Salmo. La lección enfatiza que, a pesar de la rebelión de Lucifer y el desafío de Job, Dios tiene el control y finalmente vencerá, estableciendo su reino. La aclamación del Salmo es la respuesta natural a la revelación de la soberanía de Dios descrita en la lección. Número 2. La victoria de Dios sobre el mal y la restauración de la tierra. El Salmo 47, versículo 3, dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Como analizamos, desde nuestra perspectiva adventista, esto no es una dominación militar, sino la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás, y la participación de su pueblo en esa victoria. La lección explica la caída de Lucifer, y cómo Satanás se convirtió en un usurpador del derecho de propiedad de la tierra. La lección, al hablar del milenio y el regreso físico de Cristo, describe cómo Jesús regresará para establecer su soberanía sobre la tierra. Este es someter a los pueblos y poner a las naciones debajo de nuestros pies del Salmo 47, 3, se materializa en la lección con la derrota final de Satanás y sus huestes y el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, donde los redimidos vivirán en paz y gozo. Es la restauración de la legítima autoridad divina sobre la tierra. Número 3. La herencia y la tierra prometida. El Salmo 47, versículo 4, dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Esta heredad apunta a una posesión futura y bendición. Aunque la lección no cita directamente este versículo, la lección habla de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo como morada de los redimidos y del pueblo de Dios que vivirá en paz y prosperidad. Esta heredad es la nueva tierra y la vida eterna en la presencia de Dios. La lección profundiza en el destino final del pueblo de Dios, que es la culminación de la promesa de una heredad elegida por Dios para aquellos a quienes amó. Número 4. Esperanza y gozo en la victoria de Dios. El tono general del Salmo 47 es de júbilo y confianza en la victoria de Dios. La lección, al describir el glorioso futuro del reino de Cristo y la resurrección, culmina con la idea de que la esperanza en la resurrección y la vida eterna es esencial para la fe cristiana. Esta esperanza nos llena de gozo y nos impulsa a vivir con propósito. El gozo del Salmo 47 es el gozo que experimenta el pueblo de Dios al comprender las verdades presentadas en la lección sobre la victoria de Cristo. En conclusión, el Salmo 47, 1 al 4, sirve como una poderosa declaración profética y una aclamación anticipada de la soberanía y la victoria de Dios, que la lección desarrolla y explica en el contexto del gran conflicto, el regreso de Cristo, el milenio y el establecimiento del reino eterno. Ambos textos nos dirigen hacia una visión gloriosa del futuro, donde nuestro Dios será reconocido como el Rey sobre toda la tierra, y su pueblo vivirá bajo su amor y soberanía eternamente. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué dice el salmista acerca del lugar que nos espera en el reino de Cristo? El Salmo 47, 1 al 4, nos muestra que Dios nos ha elegido como su heredad, asegurando un lugar especial para su pueblo en su reino. Nos llama a celebrar su soberanía con júbilo, recordándonos que su amor y propósito nos sostienen en su reino eterno. El otro texto bíblico que tenemos que analizar son
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17 y Zacarías capítulo 14, versículo 4. Empecemos analizando Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50 a 52 después de Cristo, lo que la convierte en una de las primeras, si no la primera, de sus epístolas. La iglesia de Tesalónica era relativamente joven y sus miembros estaban enfrentando persecución. Había una preocupación particular entre ellos con respecto a aquellos creyentes que ya habían muerto. Parecían creer que los que murieran antes de la segunda venida de Cristo se perderían la gloriosa reunión con el Señor. Pablo escribe para corregir este malentendido y ofrecer consuelo y esperanza. Él les asegura que los muertos en Cristo no se perderán nada, sino que, por el contrario, serán los primeros en resucitar y reunirse con el Señor. Este pasaje, por lo tanto, aborda directamente la ansiedad sobre la muerte y la esperanza de la resurrección y el reencuentro en la segunda venida. Vamos a analizar los versículos 13 al 17. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este versículo nos muestra la profunda compasión de Pablo. Él no quiere que nosotros, los creyentes, estemos en la oscuridad con respecto a nuestros seres queridos que han fallecido. Utiliza la expresión los que duermen, lo cual es significativo para nosotros como adventistas, ya que creemos que la muerte es un estado de inconsciencia, una especie de sueño, hasta la resurrección. Esta verdad nos consuela, ya que no creemos en un sufrimiento inmediato después de la muerte, sino en una espera pacífica. La advertencia es clara, no debemos entristecernos de una manera desesperanzadora, como aquellos que no conocen a Dios y no tienen la promesa de la vida eterna. Nuestra tristeza es diferente, teñida de esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este versículo, encontramos la base de nuestra esperanza. Nuestra fe en la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Si creemos que Jesús conquistó la muerte, entonces también podemos estar seguros de que Dios, a través de Jesús, traerá a la vida a aquellos que han dormido en él. Para nosotros, esto subraya la centralidad de Cristo en la salvación y la resurrección. Los que han muerto en Cristo son aquellos que han aceptado su sacrificio y viven conforme a su voluntad. Esto no es una simple creencia, sino una certeza arraigada en el poder de Dios y en la victoria de Cristo sobre el sepulcro. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este versículo nos da una revelación directa de parte del Señor, transmitida por Pablo. La preocupación de los tesalonicenses era que los vivos tendrían alguna ventaja sobre los que ya habían muerto. Pero Pablo aclara que no es así. Para nosotros, esto refuerza la idea de la justicia de Dios y la igualdad en el plan de salvación. Nadie será olvidado, nadie será dejado atrás. Los que estén vivos en el momento de la segunda venida no serán mejores o más afortunados que los que ya han muerto en Cristo. Todos experimentaremos el glorioso evento al mismo tiempo, aunque en diferentes estados. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo, se nos presenta una imagen vívida y poderosa de la segunda venida de Cristo. Observamos varios elementos importantes: la voz de mando del Señor, que es el poder creativo y vivificador de Dios; la voz de arcángel, que algunos de nosotros entendemos como la voz de Miguel, el mismo Cristo en su papel de comandante de los ángeles; y la trompeta de Dios, que para nosotros simboliza la señal final y universal para el despertar de los muertos. La declaración clave es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una verdad que nos llena de alegría y esperanza, porque confirma que nuestros seres queridos fallecidos no serán olvidados y que su resurrección precederá la transformación de los vivos. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo culmina la descripción del glorioso evento. Después de la resurrección de los justos muertos, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados o transformados y elevados para unirnos a ellos en las nubes. Este arrebatamiento no es un rapto secreto, como algunos enseñan, sino un evento visible y glorioso que ocurre después de la resurrección.
Nos encontramos con el Señor en el aire, no para ir al cielo con Él y volver, sino para acompañarlo en su viaje a la nueva tierra. La promesa final y más preciada es que, así estaremos siempre con el Señor. Para nosotros, esto significa vivir en su presencia por la eternidad, en un mundo restaurado donde el pecado y el sufrimiento ya no existirán. En resumen, como adventistas, vemos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, como un pasaje de inmensa esperanza y consuelo. Nos asegura que la muerte no es el fin, sino un sueño temporal para los creyentes. Nuestra fe en la resurrección de Jesús es la garantía de que aquellos que han dormido en Cristo resucitarán y se reunirán con nosotros. La segunda venida de Cristo será un evento glorioso y audible, marcado por la voz de mando del Señor y la trompeta de Dios. Los justos muertos resucitarán primero, seguidos por la transformación y el arrebatamiento de los justos vivos. Todos nos encontraremos con el Señor en el aire para estar con Él, por la eternidad. Este pasaje disipa la ansiedad y nos da una visión clara del glorioso futuro que nos espera, reafirmando nuestra creencia en la segunda venida visible de Cristo y la promesa de la vida eterna con Él. Nos llena de gozo saber que el Señor no nos ha dejado en la oscuridad, sino que nos ha revelado su plan para la redención completa de sus hijos. La lección nos pide que comparemos con Zacarías capítulo 14, versículo 4. Por lo tanto, vamos a analizar este pasaje y luego veremos cómo se relacionan. Zacarías 14, 4, dice: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Este versículo nos presenta una profecía asombrosa y específica sobre la segunda venida de Cristo, que para nosotros como adventistas es un evento literal y visible. Creemos que la profecía de Zacarías describe el momento exacto en que los pies de Jesús se posarán sobre el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde ascendió al cielo, según Hechos 1, 9 al 12. Esta es una confirmación para nosotros de que su regreso será tan real y concreto como su partida. En este versículo, la descripción de que el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, es algo que interpretamos de manera literal. No lo vemos como una metáfora, sino como un acontecimiento geológico real que ocurrirá en el día de la venida de Cristo. Este evento, junto con los terremotos y las señales cósmicas, forma parte de las manifestaciones del poder divino que acompañarán el regreso de nuestro Señor. Para nosotros, esto no solo es una señal de la magnitud del evento, sino también una preparación para la huida de los justos, como se menciona en el versículo 5 de este mismo capítulo de Zacarías. Este versículo también nos asegura que la venida del Señor será inconfundible y públicamente visible. El lugar específico, el Monte de los Olivos, y el dramático cambio en la topografía, garantizan que no habrá duda de la identidad de quien regresa. Esto contrasta con otras interpretaciones que sugieren una venida secreta o espiritual. Para nosotros, Zacarías 14, 4, es una prueba más de que todo ojo le verá, como lo dice Apocalipsis 1, 7. Es un testimonio de que la intervención divina en los asuntos humanos será palpable y transformadora, preparando el escenario para el juicio final y el establecimiento del reino eterno de Dios. Nos llena de expectación y esperanza saber que nuestro Señor regresará de una manera tan majestuosa y visible. ¿Y cómo se relaciona 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, con Zacarías 14, 4? Para nosotros, como adventistas, la relación entre 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, y Zacarías 14, 4, es crucial para nuestra comprensión de la segunda venida de Cristo. Ambos pasajes, aunque escritos en diferentes épocas y con propósitos distintos, se complementan para pintar un cuadro completo de este evento glorioso y literal. En 1 Tesalonicenses 4 y 13 al 17, Pablo se enfoca en el aspecto personal y consolador de la segunda venida. Él nos asegura que aquellos que han muerto en Cristo no se perderán este evento. Este pasaje describe la resurrección de los justos muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero. La transformación de los justos vivos y su arrebatamiento junto con los resucitados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El encuentro con el Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire. La promesa de una eternidad con Cristo, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo no describe la ubicación específica del regreso de Cristo a la tierra, sino más bien el orden de los eventos y la reunión de los santos con el Señor. Es un mensaje de esperanza para los dolientes y una afirmación de que el plan de salvación de Dios es completo e inclusivo.
Por otro lado, Zacarías 14:4, se centra en el aspecto geográfico y visible de la segunda venida. Este pasaje nos da detalles muy específicos sobre dónde y cómo ocurrirá la venida de Cristo a la tierra. La llegada literal de Jesús al Monte de los Olivos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. El efecto dramático y físico de su venida sobre la topografía del monte, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Este versículo nos proporciona la ubicación terrenal del regreso de Cristo, un detalle que no se menciona en Primera de Tesalonicenses 4. Para nosotros, esto subraya la literalidad y visibilidad de la segunda venida. No es un evento espiritual o secreto, sino un regreso físico que tendrá un impacto observable en el mundo. La relación entre ambos pasajes se entiende de la siguiente manera. Nosotros creemos que ambos pasajes describen el mismo evento fundamental, la segunda venida de Cristo. Sin embargo, lo hacen desde perspectivas complementarias. Número 1. El orden de los eventos. En 1 Tesalonicenses 4, nos dice que sucederá con los creyentes, resurrección y transformación, cuando Jesús regrese. Zacarías 14:4, nos dice dónde Jesús se posará en la tierra y cómo el planeta reaccionará a su venida. Es como si 1 Tesalonicenses nos diera el quién y qué del encuentro, mientras que Zacarías nos da el dónde y cómo del aterrizaje. Número 2. La visibilidad y literalidad. Ambos pasajes refuerzan nuestra creencia en una segunda venida literal, personal y visible. 1 de Tesalonicenses 4:16 habla de la voz de mando y la trompeta de Dios que acompañarán el descenso de Cristo, implicando un evento audible y por extensión, visible. Zacarías 14:4 lo hace aún más explícito al describir los pies de Jesús tocando el Monte de los Olivos y la división literal del monte, lo cual solo puede ser visto y experimentado por todos. Número 3. El consuelo y la esperanza. En 1 de Tesalonicenses, nos consuela al asegurar que nadie se perderá el encuentro con el Señor. Zacarías 14:4, al describir la manifestación física del poder de Dios, también nos da esperanza al mostrar que Dios intervendrá de manera decisiva para establecer su reino y cumplir sus promesas. En esencia, 1 de Tesalonicenses 4:13-17 y Zacarías 14:4 son dos piezas de un mismo rompecabezas profético. Juntos, nos dan una imagen clara y coherente de la segunda venida de Cristo, un evento glorioso, literal y visible, donde los justos muertos son resucitados, los justos vivos son transformados, y todos se unen al Señor que desciende y establece su presencia física en el planeta. Esta combinación de profecías nos da una base sólida para nuestra fe y nuestra bienaventurada esperanza. Vamos a responder la segunda pregunta de la lección. ¿Qué diferencia encuentras entre esos pasajes y qué enseñan acerca de estos dos aspectos diferentes, pero relacionados, de la soberanía final de Cristo sobre este mundo? En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, describe el regreso de Cristo en las nubes para llevar a los creyentes con él, mientras que Zacarías 14:4 habla de su regreso físico a la tierra, cuando sus pies se posarán en el Monte de los Olivos. La diferencia clave es que el primero enfatiza el arrebatamiento y la reunión con Cristo, mientras que el segundo señala su reinado y juicio sobre las naciones. Ambos pasajes muestran su soberanía absoluta en la redención y el establecimiento de su reino. En resumen, la lección titulada Bajo sus pies, explora la creencia cristiana en la victoria definitiva de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Se comienza con la soberanía de Dios y su plan para su pueblo, contrastando con la rebelión de Lucifer y la posesión ilegítima de la tierra por Satanás, la cual Dios ha prometido restaurar a su pueblo. Luego, se analizan dos eventos clave del fin de los tiempos, el rapto de los creyentes para encontrarse con Cristo en las nubes y el regreso físico de Jesús al Monte de los Olivos para establecer su reino milenial en la tierra. Se describe el milenio como un periodo de paz y justicia, donde Cristo reinará desde Jerusalén. Finalmente, la lección enfatiza la resurrección y la vida eterna como la culminación de la esperanza cristiana, un futuro glorioso de redención y propósito. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma, lo puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil.